El 1 de septiembre de 1939, el amanecer trajo consigo un estruendo ensordecedor que quebró la tranquilidad en los campos de Polonia. Tantos años de tensión acumulada acababan de estallar. El sonido de los motores avanzando al compás de Adolf Hitler domina por completo la escena. La Alemania nazi ha puesto en marcha su maquinaria bélica y el olor a muerte comienza a propagarse. Se trata del primer capítulo de una historia de horrores que tendrá en vilo al mundo entero. Las potencias occidentales que esperaban evitar un conflicto ya no tienen opción. Deberán enfrentar la brutalidad de las fuerzas del Tercer Reich, que a cada paso que da desata toda la violencia germana que se ha cultivado durante años. En este nuevo video de historia militar, descubriremos todo acerca de la feroz invasión que significó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Quédate con nosotros y descubre cómo las tropas del Führer hicieron temblar a sus enemigos, sumergiendo a toda Europa en la oscuridad. Wszystko się zawaliło. Belki to ciężkie wszystko, to zaczęło się walić. Chwila tylko błysk, huk i kurz, pełne usta tynku. I my w tej ciemności. I się krzyczymy, kto jeszcze żyje, kto jest. To straszna rzecz. El conflicto librado entre 1939 y 1945 fue el más destructivo en toda la historia de la humanidad. Si bien la gran batalla comenzó con la invasión alemana sobre Polonia, aquel acontecimiento fue el resultado de largos años de tensiones. Y para entenderlo debemos preguntarnos, ¿por qué Hitler escogió ese país para iniciar su brutal plan de expansión? La respuesta resumida sería que el Führer era un dictador despiadado que soñaba con conquistar toda Europa. La anexión del territorio polaco era simplemente un paso más en su plan para lograr el dominio total. Polonia era un oponente sin el poder suficiente para resistir un ataque del ejército alemán, y tal como calculó el líder nazi, las demás potencias del continente no podrían intervenir a tiempo. Sin embargo, el trasfondo es mucho más complejo y para conocerlo debemos viajar varios años atrás hasta la Primera Guerra Mundial. Aquella contienda terminó con la derrota de los germanos, plasmada a través de la firma del Tratado de Versalles en 1919. El acuerdo de paz puso fin a la contienda y estableció varios puntos que provocaron una sensación de humillación en los alemanes. Uno de ellos fue la reducción de su ejército a solo 100.000 hombres, además del impedimento de reclutar nuevos soldados. La nación quedó prácticamente desmilitarizada, pero eso no fue todo. Por otro lado, cuando se firmó el tratado, los aliados victoriosos dividieron el territorio que había sido parte de Alemania. También hicieron lo propio con el de su socio bélico Austria-Hungría y con el Imperio ruso que se había desintegrado bajo control bolchevique. De allí surgieron una serie de países, entre ellos Polonia, que había existido por última vez como Estado independiente en 1795. Otro fue Checoslovaquia, cuyo nombre refleja la decisión de los aliados de combinar áreas dominadas por dos grupos étnicos diferentes, los checos y los eslovacos. Hitler despreciaba a estas nuevas naciones. No obstante, se aprovechó de ellas, ya que en ambas había poblaciones alemanas importantes. Fingió una falsa preocupación por el bienestar de esas personas como pretexto para exigir concesiones territoriales. El Führer sentía que el Tratado de Versalles no solo implicaba una enorme humillación para el pueblo alemán, sino que también representaba una injusticia que estaba decidido a subsanar. El primer paso era recuperar lo que le correspondía.
En 1938, 5 años después de su nombramiento como canciller, sus deseos de expansión comenzaron a materializarse poco a poco. Lastly, Hitler takes on the mission of bringing all German-speaking peoples into the Reich's fold, beginning with those of his homeland. The Anschluss. Austria is annexed and immediately submitted to the same reign of terror as Germany. Las tropas alemanas entraron en Austria el 12 de marzo de 1938 y con el apoyo entusiasta de la mayoría de los austríacos, el país fue anexado a Alemania al día siguiente. Hubo poca resistencia internacional a este hecho, ya que muchos lo vieron como una unión natural. Sin embargo, las demandas de Hitler sobre las áreas de habla germana dentro de Checoslovaquia crearon una crisis que llevó a Europa al borde de la guerra en septiembre del mismo año. Muchos alemanes que vivían en aquella nación querían volver a unirse al territorio que ahora representaba el Tercer Reich. La mayoría se encontraba en una zona a lo largo de las fronteras conocida como los Sudetes. Hitler amenazó con tomar las armas si no se le cedían dichas tierras, lo que despertó preocupación en las potencias occidentales. Gran Bretaña y Francia estaban en un proceso de rearme luego de la Primera Guerra Mundial, por lo que aún no se sentían capaces de enfrentarse al dictador con todas sus fuerzas. De todas maneras, el 27 de septiembre de 1938, ambos países habían aceptado a regañadientes que irían a la batalla si las tropas alemanas entraban en suelo checo sin un acuerdo internacional. Al día siguiente, el líder nazi aceptó realizar una conferencia para resolver la cuestión. La propuesta fue aceptada rápidamente por franceses y británicos que viajaron a Múnich para dialogar con el Führer y su principal aliado, el dictador italiano Benito Mussolini. Durante la reunión, el primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, intentó encontrar una solución pacífica. Propuso permitir la anexión alemana de los Sudetes a cambio de un compromiso de paz de Hitler. De esa forma, a pesar de que ningún representante de Checoslovaquia fue invitado a participar de las conversaciones, el país se vio obligado a ceder ese territorio en vistas de un escenario que llevaría tranquilidad a Europa. El Acuerdo de Múnich eliminó la amenaza inmediata de guerra, pero aquella actitud antibélica no hizo más que acrecentar la confianza de Adolf Hitler. Mientras británicos y franceses creían que estaban ganando tiempo para prepararse en caso de una contienda, el Führer comprendió que ninguno de ellos utilizaría la fuerza para resistir una mayor expansión alemana. En marzo de 1939, las tropas del Tercer Reich ignoraron el tratado recién firmado y ocuparon lo que quedaba del territorio checo. Esto convenció a los aliados occidentales de que no había límites en las ambiciones territoriales del líder nazi. Ya no habría lugar para nuevos acuerdos. Debían impedir un mayor avance alemán sobre Europa. La guerra comenzaba a gestarse. Mientras tanto, el Führer ya tenía su próximo objetivo en la mira. Hitler decides to wipe out what he calls the worst monstrosity of the Versailles Treaty, the Danzig Corridor. In 1919, German territory was cut in two in order to give Poland access to the sea. Hitler decides to launch his invasion of Poland and recover Danzig. Mientras Alemania completaba su conquista de Checoslovaquia, otra crisis había comenzado a desarrollarse en paralelo. Con la creación de Polonia como nuevo país tras la Primera Guerra Mundial, los aliados vencedores también propusieron establecer un corredor excavado en territorio germano. De esa manera, la antigua ciudad de Danzig se transformó en un puerto administrado por la denominada Liga de las Naciones para favorecer el comercio polaco. Esto generó un resentimiento duradero en los nazis,
que en octubre de 1938 habían iniciado gestiones para recuperar la ciudad perdida. El ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, Joachim von Ribbentrop, se reunió con el embajador de Polonia, Józef Lipski, para tratar el regreso de Danzig a Alemania. Sin embargo, no hubo avances significativos en ese pedido. Las conversaciones se intensificaron en una reunión entre Hitler y el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Józef Beck, el 5 de enero de 1939. Pero la flamante nación se negó a dar marcha atrás. El Führer consideraba que Danzig pertenecía a Alemania y daría batalla para recuperarla. Reconociendo que Polonia era el próximo objetivo alemán, las autoridades de Gran Bretaña y Francia ofrecieron garantías para defender la independencia polaca. Estas naciones habían renovado su acuerdo como aliados frente al Tercer Reich en febrero e iniciaron una planificación militar conjunta. Ambos países continuaron su proceso de rearme. Los británicos introdujeron el servicio militar obligatorio en tiempos de paz por primera vez en su historia. De todas formas, la guerra seguía considerándose un último recurso. Con este apoyo, la resistencia de Polonia se fortaleció. En las calles comenzaron a hacerse más frecuentes los mensajes antinazis, destacando la valentía del país que enfrentaría a Hitler si éste decidía atacar el territorio. To był raczej obraz propagandy w stosunku do ludności, pokazania, że Polska sobie jest mocnym państwem. W rzeczywistości Polska sobie zdawała sprawę, że jest w stosunku do Niemiec, wojskowo nie ma żadnych szans. To jest kwestia, Polska sobie nigdy nie poradziła z Niemcami, to było w sztabach, w polskich sztabach, w dowództwie polskim było jasne. Dlatego była skazana na sojusze wojskowe z krajami zachodnimi i szczególnie z Francją. Sin temor a las declaraciones de apoyo británicas y francesas, en abril de 1939 Adolf Hitler ordenó los preparativos para la invasión de Polonia. Estrechó lazos con Japón y reforzó su alianza militar con Italia. Su bando estaba consolidado. Estados Unidos, con un poder bélico gigante, había aprobado una ley de neutralidad para no verse envuelto en una nueva guerra en Europa. Así, solo quedaba un posible obstáculo en el plan del Führer: la Unión Soviética. Todo parecía indicar que la irrupción de las fuerzas del Reich en territorio polaco haría sonar las alarmas en Moscú. Alemania y Rusia eran enemigos históricos, ya que habían luchado entre sí durante la Primera Guerra Mundial. Además, Hitler y el líder de la URSS, Joseph Stalin, estaban en extremos opuestos del espectro político. Los comunistas y los nazis se habían visto con recelo durante toda la década de 1930. No obstante, la forma en que los aliados manejaron la crisis de los Sudetes alertó a los soviéticos. Temían que el Führer intentara anexionar partes de su país. Y sabían que las potencias occidentales, que despreciaban a ambos por igual, estarían felices de dejar que se enfrentaran entre ellos. Como resultado de estas especulaciones, la Unión Soviética accedió a un acuerdo de no agresión con su histórico enemigo. Así, en agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron el pacto que dejó perplejas a las autoridades en Londres y París. Sin embargo, la mayor sorpresa serían las cláusulas secretas que se habían convenido entre ambas naciones. Alemania había comunicado que estaba lista para invadir Polonia y, lejos de oponerse, la URSS comenzó los planes para unirse al ataque desde el este. Una vez consumada la conquista, la parte confidencial del acuerdo planteaba que se dividirían los territorios. Con esta nueva e inesperada alianza, el Führer ya no tenía obstáculos para su objetivo. El 1 de septiembre de 1939, sus tropas comenzaron la ofensiva sobre el país vecino.
Hitler is convinced that the French and the British will not take action. Yet the two governments meet immediately and send him an ultimatum demanding that he halt all military action against Poland. A pesar de las amenazas, nada detendría al Führer. Sus tropas ya se habían puesto en marcha y arrasaban con todo a su paso mediante una innovadora y letal táctica de combate. Es que la invasión de Polonia fue el escenario para el debut de la llamada Guerra Relámpago o Blitzkrieg, una estrategia que combinaba el uso coordinado de las distintas ramas del ejército alemán. Allí la fuerza aérea conocida como Luftwaffe desempeñó un papel crucial, bombardeando ciudades, infraestructura y posiciones militares polacas desde el inicio. El objetivo era desestabilizar las defensas, destruir comunicaciones y sembrar el pánico entre la población civil. A su vez, los soldados en tierra se organizaron en divisiones blindadas de poderosos tanques Panzer y unidades de infantería motorizada. Estos vehículos avanzaron detrás de los bombardeos y penetraron profundamente en el territorio rival. La Blitzkrieg se basaba en la velocidad y la sorpresa. Las tropas alemanas evitaban los enfrentamientos prolongados en líneas defensivas fuertes. En cambio, realizaban ataques rápidos, aislaban a las unidades enemigas y las rodeaban. Mientras los tanques lideraban la ofensiva, la artillería y las fuerzas de infantería convencionales se movilizaban para consolidar el terreno ganado y asegurar el control sobre las áreas ocupadas. La maquinaria nazi bien aceitada también sacó provecho de una comunicación efectiva entre sus fuerzas, lo que permitió llevar a cabo maniobras fluidas e imposibles de contener por su adversario. Pese al poder abrumador del Tercer Reich, los polacos se esforzaban al máximo por resistir. No obstante, las diferencias en armamento eran enormes. Los alemanes contaban con una gran ventaja en blindados, artillería y aviones de combate. En contraste, el ejército de Polonia, aunque numeroso, estaba mal equipado. Contaba con una fuerza aérea muy limitada y sus unidades terrestres eran pequeñas y anticuadas. Gran parte de sus tropas se desplazaba a pie o a caballo, lo que hacía difícil reaccionar a la velocidad de los ataques alemanes. Hitler unleashes the Wehrmacht, the armed forces of Nazi Germany, onto Poland. Entering battle as if in a bygone age, the Polish cavalry charges the German tanks and is slaughtered. El caos inicial de la contienda se extendió rápidamente sobre el territorio de Polonia. El destino final, la capital, Varsovia. Tal como lo había imaginado Hitler, la promesa de protección británica y francesa no había surtido ningún efecto. Tuvieron que pasar 2 días para que el primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, transmitiera un anuncio informando a su nación sobre lo que ya era inevitable. A las 11:15 del 3 de septiembre, luego de no obtener respuesta al ultimátum enviado al Führer exigiendo una retirada, se declaró la guerra contra Alemania. Frente a la noticia, el pueblo estaba asustado y plagado de incertidumbre. Sin embargo, este desenlace no fue una sorpresa. Las tensiones en Europa habían ido aumentando durante años a pesar de que Gran Bretaña y Francia se negaban a aceptarlo. Ahora era momento de cumplir con su promesa de asistencia a los polacos. French forces attack on September 7th, 1939, 4 days after declaring war. This offensive, launched to show public opinion that Poland has not been abandoned, advances 8 kilometers into the Saar region. A pesar de esa pequeña presencia en la lucha, las potencias aliadas no lanzaron ofensivas significativas en el frente occidental, lo que destruyó la esperanza polaca de un ataque que forzara a los alemanes a redistribuir sus fuerzas.
Por el contrario, todo el poder del Tercer Reich cayó sobre Polonia. Como si fuera poco, la situación se volvió aún más sombría el 17 de septiembre, cuando las tropas rusas comenzaron a cruzar la frontera desde el este. El ejército polaco ya estaba en desventaja, pero cuando los soviéticos atacaron, el panorama se volvió desesperante. As previously agreed with Hitler, the Soviets have invaded the eastern half of Poland. Here, German and Soviet soldiers are fraternizing, an incongruous sight to say the least. The Nazis hand out flyers that read, "The German army salutes the Red Army of workers and farmers, which it has always held in the highest respect." El avance de los circunstanciales socios era implacable a pesar de los esfuerzos polacos. La defensa era feroz, pero detener la brutalidad conjunta de alemanes y soviéticos resultó imposible. La capital del país fue cercada por el enemigo, que lanzaba constantes ofensivas para tomar el control de la ciudad. No obstante, la heroica resistencia de los soldados locales retrasó aquel plan. Esto no cayó bien al Führer, que respondió con mayor violencia. On the 25th of September, Hitler orders the bombing of Warsaw. The city is surrounded, but still holding out. Eventualmente, la falta de suministros y la constante presión alemana provocó la caída de Varsovia el 28 de septiembre de 1939. La ambición de Hitler había conseguido dar un paso más hacia su objetivo de conquista. Una vez que el Führer y Stalin consolidaron su control conjunto sobre Polonia, las potencias occidentales sintieron menos presión para atacar rápidamente a Alemania. Junto a la capital, las autoridades polacas también habían sucumbido, por lo que no había ningún gobierno al que salvar de la derrota. Los aliados controlaban los mares y creían que tenían el tiempo de su lado. Sin embargo, lo que no sabían era que habían permitido el comienzo del período más sanguinario de la historia. Pronto se materializarían las mayores atrocidades que la humanidad haya visto, y el pueblo polaco fue el primer experimento. Hitler and Himmler, the head of the SS, will now take care of Poland by naming the Nazi Hans Frank Governor-General of the occupied Polish provinces, who proclaims, "I have the power of life and death over the Polish people." Según los historiadores, Polonia se convirtió en la única nación ocupada por Hitler en la que no hubo colaboración entre conquistadores y conquistados. Se estima que unos 5,5 millones de personas murieron bajo el régimen nazi de su país, la mitad de los cuales eran judíos. Aunque eso no fue todo, ya que otros 150.000 murieron bajo el mando soviético. La propaganda nazi retrató a los polacos como opresores de los alemanes étnicos en aquella nación, y utilizaron esto como pretexto para someter al pueblo a la más brutal esclavitud. Los ciudadanos locales respondieron organizando uno de los mayores movimientos de resistencia en el territorio ocupado por el Tercer Reich. Die Juden und die Polen, das waren wirkliche Untermenschen. Das war ganz klar. Die galten nichts für die deutschen Besatzer. Sie wollten keine Nation haben mit einem intelligenten oder gebildeten Überbau. Sie wollten eine wirklich niedrige Arbeiterkolonie entwickeln. Das war auch ganz im Sinne meines Vaters. El sufrimiento de Polonia fue la carta de presentación del temible régimen nazi. De todas maneras, luego de la conquista de aquel territorio, pasaron varios meses hasta el siguiente movimiento de Hitler. Debido a eso, británicos y franceses mantenían la esperanza de poder encontrar una solución al conflicto sin desatar una guerra a gran escala.
Aquella ilusión se desvaneció cuando los tanques del Tercer Reich comenzaron a llegar a Europa Occidental, desde Países Bajos hasta Bélgica y finalmente hasta la propia Francia. Todos padecieron el salvaje poder de los alemanes y millones de personas murieron como resultado de las numerosas batallas. La Segunda Guerra Mundial estaba en marcha y nada podía detenerla. Durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo rivales más feroces en todo el conflicto que Adolf Hitler, líder de Alemania, y Joseph Stalin, jerarca de la Unión Soviética. Las brutales batallas entre ambos países superaron las decenas de millones de muertos, con sangre derramada en extensiones de miles de kilómetros. Sin embargo, la relación entre estas potencias no siempre tuvo la misma naturaleza. Al comienzo de la guerra y a pesar de sus ideologías diametralmente opuestas, eran fieles aliados, llegando a luchar y a invadir juntos otros países. Sin embargo, ambos sabían que era solo cuestión de tiempo para que este vínculo se hiciera pedazos. No había duda de que la sangre correría. La única pregunta era quién asestaría el primer golpe y quién resultaría victorioso. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el intrigante pacto entre dos de las figuras más siniestras de la historia, Stalin y Hitler, desde la creación de esta alianza hasta su explosiva destrucción. Unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Hitler se preparaba para continuar su campaña de conquista. Austria y la región de los Sudetes en Checoslovaquia ya se encontraban en sus manos, invadidas y anexadas sin resistencia alguna. Las otras potencias en Europa, principalmente el Reino Unido y Francia, habían protestado débilmente contra estas operaciones, pero sus quejas fueron ignoradas por el Führer. El próximo objetivo del Tercer Reich se encontraba en el este. Se trataba de Polonia, un premio muy ansiado por el jerarca nazi, quien buscaba expandir su imperio a este territorio. Pero a diferencia de sus víctimas anteriores, los polacos dejaron en claro que si se atrevían a cruzar la frontera, serían recibidos con una tormenta de balas. En esta ocasión, británicos y franceses también amenazaron con que si la soberanía del país era puesta en peligro, la guerra sería declarada. De todas formas, Hitler no se encontraba muy preocupado por este panorama. No creía en las amenazas del bando de los aliados y pensaba que, aun si fueran ciertas, sus ejércitos no serían capaces de resistir a las modernas fuerzas alemanas. Pero había un aspecto de la situación que le quitaba el sueño. Si la guerra comenzaba, ¿qué haría su principal enemigo, la Unión Soviética? Joseph Stalin, el dictador del gigante euroasiático, se hacía la misma pregunta sobre su rival. No albergaba ninguna duda de lo que pensaba el nazismo de él y de su pueblo, conformado en gran parte por eslavos y judíos. La ideología del partido los consideraba inferiores y subhumanos, indignos de compartir el planeta con la superior raza aria. A su vez, el comunismo amenazaba a los valores occidentales tradicionales y era un camino directo hacia la barbarie. La sobrevivencia del hombre germano solo estaría garantizada cuando ellos fueran destruidos. La guerra entre ambas naciones era inevitable. Here we have a popular illustrated history of so-called racial science that was published in Germany in the 1930s. So we have the pure Germanic youth as opposed to the degenerate Jewish youth. On the right-hand side here is a rather crude world map purporting to show revolutions that were instigated by Jews and their associated Freemasons
So we have here, in fact, a perfect illustration of Hitler's view of the Untermensch, the subhuman, the conflation of the Jew, the Slav and the communist. These were the very peoples that were now ripe for subjugation and indeed for extermination in Germany's eastward cultural mission. El territorio deseado por Hitler solo podría ser obtenido mediante la guerra. Sabiendo esto, Stalin intentó negociar tratados con el Reino Unido y Francia para lograr una alianza defensiva, garantizando que si uno era invadido, los otros acudirían en su ayuda. Pero estos acuerdos nunca llegaron. El soviético sospechaba que los aliados deseaban que rusos y alemanes se enfrascaran en una larga y costosa guerra, dejando al resto de Europa libre de hostilidades. Por su parte, Hitler no quería que una alianza de este tipo fuera cementada, ya que temía enfrentarse a una guerra de dos frentes. Fue por ello que recurrió a un plan tan desesperado como sorprendente. Establecería un pacto con su mayor enemigo antes de que cualquier otro tratado pudiera tomar lugar. Así comenzaron los acercamientos entre los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov. Para sorpresa de muchos que quizás esperaban que las negociaciones entre estos rivales no prosperaran, estas se llevaron a cabo muy rápidamente. El 23 de agosto de 1939, con el aval de sus respectivos jefes de Estado, se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. En el mismo se garantizaban 10 años de paz entre ambos países. De esta forma, Hitler podría invadir Polonia y hasta enfrascarse en una guerra con los aliados, sin riesgo de intervención soviética. Por su parte, Stalin tendría tiempo de organizar su ejército rojo para el conflicto contra los germanos, que a pesar del tratado aún creía imposible de evitar. In the Kremlin, Stalin proposed a toast. I know how much the German nation loves its Führer. I should therefore like to drink his health. But like Hitler, Stalin was also acting from fear that Hitler would attack him. That evening he told his inner circle, Of course, it's all a game to see who can fool whom. He thinks he's outsmarted me, but actually it's I who's tricked him. Pero en el pacto había una cláusula secreta. Según esta, Europa del Este sería dividida en dos regiones, una bajo el poder alemán y la otra controlada por los comunistas. Stalin demandó Finlandia, los países bálticos y gran parte de Rumania. El resto podría caer en manos del nazismo. Polonia, por su parte, sería desgarrada y dividida entre ambos, quedándose cada uno con una mitad. Tras la seguridad que le dio el éxito de las negociaciones, Hitler puso en marcha sus planes nuevamente. El 1 de septiembre de 1939, tan solo 8 días después de la firma del tratado, los soldados germanos cruzaron la frontera con Polonia, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Los defensores poco pudieron hacer contra los tanques y un ejército alemán mucho más numeroso, mejor entrenado y equipado. A pesar de que británicos y franceses cumplieron su promesa y le declararon la guerra al Reich, no enviaron hombres y los polacos se vieron obligados a retroceder cada vez más en su propio territorio. La batalla parecía perdida. Los defensores creyeron que la situación no podía empeorar más, pero estaban equivocados. El 17 de septiembre todo se salió de control. Desde el otro extremo del país, el Ejército Rojo también invadió Polonia. Los locales, confundidos por el nuevo enemigo, en muchos casos ni siquiera abrieron fuego mientras los soviéticos avanzaban hacia el corazón de la nación. El 6 de octubre, poco más de un mes después de comenzado el ataque, las fuerzas polacas fueron completamente derrotadas por esta letal alianza. Ambos conquistadores iniciaron sus procesos de terror contra la población civil. Miembros de las SS alemanas masacraron a decenas de miles de polacos,
la mayoría de ellos de origen judío, en tan solo unas semanas. No fueron los únicos. Stalin ordenó hacer lo mismo. Esto sucedió, por ejemplo, en la masacre de Katyn, una serie de asesinatos en masa que acabó con la vida de más de 20.000 personas. Todos ellos pertenecientes a las esferas intelectuales, políticas y militares de Polonia, fueron acribillados a sangre fría. Recién en 1943 se descubrirían las macabras fosas comunes donde sus cuerpos fueron enterrados. Para las naciones de Occidente este escenario era completamente desesperanzador. Stalin y Hitler parecían ser socios acérrimos, dispuestos a desplegar sus ambiciones territoriales al resto de Europa. Y si bien el líder soviético no había declarado la guerra al Reino Unido o a Francia, tampoco se podría contar con él para una destrucción mutua contra el Führer como había sido el plan original de los aliados. Según algunos miembros de la cúpula germana, el jerarca nazi estaba confiado en la lealtad soviética. Pero lo cierto es que Stalin no perdió tiempo en fortificar sus posiciones, preparándose para una invasión alemana que seguía considerando inevitable. Comenzó a movilizar sus fuerzas hacia los países que habían quedado bajo su esfera de influencia según el pacto Molotov-Ribbentrop, con el objetivo de crear zonas que actúen como barrera contra Alemania. Las naciones bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, fueron obligadas a elegir entre una anexión pacífica o una violenta. Los tres decidieron no tomar las armas. Finlandia, en cambio, ofreció una feroz resistencia, dando inicio el 30 de noviembre de 1939 a lo que se conoció como Guerra de Invierno. Al término de 3 meses, los fineses tuvieron que rendirse, y si bien cedieron territorio a la Unión Soviética, el país no fue conquistado en su totalidad. Stalin no había logrado su objetivo, y durante la brutal contienda el Ejército Rojo perdió alrededor de 125.000 soldados. Esta no era la primera vez que el mundo era testigo de la incompetencia de las fuerzas comunistas, cuyos generales más experimentados habían sido fusilados bajo las órdenes del mismo Stalin en los años anteriores, durante la Gran Purga iniciada en 1936. Si bien en teoría eran sus aliados, Hitler se alegró por la sangre derramada de los rusos. El Führer terminó por convencerse de que cuando llegara la hora de su eliminación, no supondrían un verdadero peligro para el Tercer Reich. Pero por el momento sus objetivos eran otros. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán lanzó una masiva invasión hacia sus vecinos occidentales. Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo fueron atacados simultáneamente. A pesar de todas las preparaciones defensivas que habían tomado, en tan solo 6 semanas fueron derrotados y sus países conquistados. Las fuerzas británicas que habían sido enviadas para asistir a sus aliados terminaron siendo expulsadas del continente, no sin antes sufrir terribles bajas. Con la rendición francesa, el Reino Unido se convirtió en la única fuerza aún en pie opuesta al dominio del Tercer Reich. Para los nazis, este fue un enorme triunfo. Para Stalin, fueron terribles noticias. Nikita Khrushchev, later Russia's prime minister, recalled Stalin's reaction to Hitler's lightning victories. I remember being with Stalin. He was extremely nervous. He was racing around, cursing like a cab driver. He cursed the French. He cursed the English. How could they allow Hitler to defeat them, to crush them? Stalin not only saw the superiority of the German army, he knew that the Germans sensed our weakness because of the war we had fought with Finland. Stalin deseaba que las naciones occidentales se destruyeran mutuamente en una devastadora guerra, pero la rápida victoria alemana hizo trizas sus esperanzas. Sin ningún enemigo fuerte en el oeste, sabía que era cuestión de tiempo para que los ambiciosos ojos de Hitler se posaran en el este.
Pero sus ejércitos no estaban listos para lidiar contra la poderosa maquinaria bélica nazi. Necesitaban más tiempo. En esos momentos de duda recibió una carta del entonces primer ministro británico Winston Churchill. En el mensaje instaba una alianza entre sus países apelando a lo que ambos sabían. La Unión Soviética sería el nuevo objetivo del nazismo. Stalin, sin embargo, decidió demostrar su lealtad al Führer y le informó de las intenciones del inglés. Pero esto resultó ser un error garrafal. Luego de la aplastante derrota de Francia, Hitler estaba sorprendido de que el Reino Unido no hubiera intentado negociar la paz con Alemania. A esto se le sumaba que Franklin Roosevelt, al ser reelecto presidente de Estados Unidos, denunció a la ideología germana en su discurso de aceptación. El líder nazi sentía que estos dos países serían los núcleos de una nueva alianza, creada con el fin de derrotar a sus fuerzas. La revelación de que la Unión Soviética había sido invitada a unirse no hizo más que cimentar sus sospechas. Si Stalin aceptaba, su posición ya no sería tan débil y podría hacerle frente al poderoso ejército alemán. Así Hitler llegó a una brutal conclusión. Los comunistas debían ser aplastados inmediatamente. De todas formas, otras campañas en el teatro de operaciones occidental, como la batalla aérea de Inglaterra, lo mantuvieron más ocupado de lo que habría deseado. Para comienzos de 1941, sin embargo, sus planes ya estaban en marcha. Si bien el Reino Unido seguía en la guerra, el Führer pensaba que no era ningún riesgo y a pesar de los discursos ardientes de Roosevelt, Estados Unidos aún se mantenía neutral. Era hora de la operación más ambiciosa de la Alemania nazi: la masiva invasión de la Unión Soviética. Stalin recibió numerosos informes de sus espías avisándole de los movimientos de tropas en la frontera germana. Incluso el mismo Churchill le compartió reportes similares de sus propios agentes, pero el líder comunista decidió ignorarlos. No pensaba que las fuerzas del Reich se involucrarían en una guerra de dos frentes, por lo que sostenía que mientras el Reino Unido siguiera firme en el conflicto, su territorio estaría a salvo. Pero su forma de pensar no era la misma que la de su rival. Stalin was trusting Hitler to act rationally. And to fight Britain and Russia at the same time was clearly irrational. But Stalin failed to realize that despite their similarities, there was one profound difference between him and Hitler, which made his perfect logic irrelevant. He himself was a methodical, calculating, hard-working man, a master of detail, personally signing death lists at one extreme, and at the other, keeping the tiniest details of gold production in his notebook. Hitler, by contrast, was at heart an idle dreamer. El 22 de junio de 1941, Hitler ordenó el comienzo de la Operación Barbarroja. Desde el borde finlandés en el norte hasta la frontera rumana por el sur, las fuerzas del eje invadieron la Unión Soviética a una escala nunca antes vista. Stalin, quien pensaba que contaba con más tiempo para preparar a sus hombres, se vio sorprendido por la brutalidad de su antiguo aliado. En tan solo unos días los tanques avanzaron cientos de kilómetros tierra adentro, destrozando todo a su paso. Aldeas enteras eran incendiadas junto con todos sus habitantes, mientras los aviones germanos lanzaban toneladas de explosivos sobre las ciudades. En semanas, las muertes soviéticas alcanzaron números aterradores. Stalin, víctima del miedo y de la furia, ordenó ejecutar a algunos de los generales encargados de la defensa inicial. Claramente, esto no mejoró su pésima situación. Los oficiales alemanes, siendo testigos de la desorganización y el caos que reinaba en las filas rusas, consideraban que la campaña sería de corta duración.
Algunos informaron a Hitler que estarían en las puertas de Moscú en un máximo de 4 meses. Otros hablaban de solo 2 semanas. El Führer se encontraba feliz por la forma en que los acontecimientos se estaban dando. Ya no tenía que fingir ser aliado de un pueblo y de una ideología a las que veía como inferiores. También consideraba que una vez aplastada la Unión Soviética, el Reino Unido se apresuraría a firmar la paz, ya que quedaría demostrada la supremacía germana. Y si no lo hacían, los recursos que les serían arrebatados a los comunistas, como las fuentes de acero y petróleo, permitirían derrotar a Churchill también. Pero hubo un imprevisto en los planes alemanes. Con sus ejércitos enfrascados en una guerra contra los soviéticos, los británicos podían pasar a la ofensiva. Y así lo hicieron en el norte de África, donde continuaban aún los combates entre los aliados y sus enemigos. La situación germana se agravó más aún cuando el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Esta fue la mecha que necesitaban los norteamericanos para encender su espíritu combativo, y finalmente se unieron a la guerra en contra de las fuerzas del eje. Mientras tanto, el Ejército Rojo, pese a sus desastres iniciales, estaba demostrando ser un enemigo más temido de lo pensado. Stalin y sus generales lograron movilizar rápidamente a las reservas de hombres, y a pesar de las terribles bajas sufridas, seguía habiendo combatientes listos para hacerle frente a los invasores. También consiguieron trasladar sus industrias pesadas de las ciudades occidentales más allá de los montes Urales. De esta forma, los recursos que los germanos tanto ansiaban fueron mantenidos fuera de su alcance y los locales pudieron continuar construyendo el material bélico necesario para luchar. Después de 4 meses, el plazo que varios oficiales alemanes habían puesto como punto máximo de resistencia rusa, no habían podido cumplir casi ninguno de sus objetivos. Moscú continuaba firmemente en manos soviéticas y ahora un fervor patriótico circulaba en los hombres y mujeres de la Unión. Todos harían su parte para eliminar a los agresores nazis. Некоторые перепуганы интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращал полицейское бегство в хваленные немецкие войска. Если судить не по фастинам за армином немецких пропагандистов, а по действительному доложению, Германии нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Con la entrada de los Estados Unidos al conflicto se terminó formando el eje principal de la resistencia antinazi, conformada por norteamericanos, británicos y soviéticos. De esta forma, Hitler terminó siendo el causante de crear la alianza que tanto temía y que lo llevó a traicionar a su antiguo socio. Empezando el año 1942 con las operaciones conjuntas de las potencias occidentales y los comunistas, la situación germana no hizo más que empeorar. Mientras la moral y los recursos alemanes disminuían rápidamente, el espíritu de lucha soviético continuó aumentando. Cuando los invasores intentaron conquistar Stalingrado a mediados de ese año, sus fuerzas fueron devastadas por la resistencia de los defensores. Hitler, sufriendo la escasez de soldados y equipamiento, se vio obligado a ordenar la retirada. En los años siguientes, todo el territorio que habían conquistado fue liberado hasta que los combates llegaron al propio suelo alemán. El Führer, acorralado y desesperado, sucumbió a su paranoia, lo que terminó llevándolo a la tumba en abril de 1945. A mediados de 1940, el mayor temor de los franceses se volvió realidad. El ejército alemán se lanzó a la conquista de Europa, inició una marcha arrolladora hacia el oeste y se adentró en el territorio galo. Las tropas de Francia presentaron batalla, pero al poco tiempo quedó claro que no eran una amenaza para la poderosa Wehrmacht de Adolf Hitler. Luego de 6 semanas de combate, los germanos se alzaron con la victoria y ocuparon Francia.
Los ciudadanos galos no dieron crédito a sus ojos cuando vieron que la bandera nazi ondeaba en la cima de la Torre Eiffel, el máximo símbolo del país. Lo mismo sucedía en el Palacio de Versalles, que había sido la residencia de los reyes franceses. Por aquel entonces nadie podía imaginarse lo mucho que cambiarían las cosas a partir de ese momento y el terrible sufrimiento que se adueñaría del país. Los galos estaban a punto de conocer el verdadero terror. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos cómo era la vida cotidiana en la Francia ocupada por los nazis. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Los alemanes invadieron Francia en mayo de 1940, destrozaron sus defensas y entraron a París el 14 de junio de ese mismo año. El gobierno galo no tuvo más remedio que firmar un armisticio, según el cual amplias zonas del norte y el oeste quedarían en manos del Tercer Reich. Mientras tanto, la administración civil de la Tercera República Francesa se disolvió y en su lugar se formó el Estado de Vichy, es decir, un régimen nacional simpatizante del fascismo y dispuesto a colaborar con los nazis. El líder del nuevo gobierno era el mariscal Philippe Pétain, un militar respetado por su heroica actuación en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, por aquel entonces Pétain era un anciano de más de 80 años, por lo que en la práctica el encargado de administrar el país fue Pierre Laval, un ex socialista que tenía buenas relaciones con los alemanes. Se calcula que había 25 millones de personas viviendo en las regiones de Francia ocupadas por el Tercer Reich. Su vida cambió de manera drástica, en primer lugar porque debieron acostumbrarse a ver a los nazis pasearse como si estuvieran en su país. Los tanques y los vehículos blindados de los conquistadores deambulaban por las calles semidesiertas, la bandera nazi flameaba con orgullo en los edificios públicos y por todos lados se establecieron carteles y letreros escritos en alemán. Los franceses eran conscientes de que habían perdido por completo su autonomía y que ahora gobernaba un invasor extranjero. El ejército de ocupación alemán desplegó una intensa campaña de propaganda cuyo objetivo era limpiar la imagen de los nazis y mostrarlos como vecinos amistosos que estaban librando una guerra justa. El mensaje que se buscaba transmitir era que una vez que Hitler derrotara a los aliados, se establecería un nuevo orden político en Europa y Francia sería uno de sus principales pilares. De acuerdo a la propaganda, la nación gala podía hacer aportes significativos teniendo en cuenta su rica cultura. Sin embargo, esto estaba muy lejos de la realidad, ya que los franceses sufrieron un profundo shock psicológico a causa de la invasión y aprendieron a odiar a los nazis. Los habitantes de las zonas de ocupación alemana debieron hacerse cargo de alimentar y alojar a los 300.000 soldados de la Wehrmacht. Al mismo tiempo, los germanos tuvieron carta libre para confiscar y requisar las propiedades francesas, por lo que se formó un sistema de saqueo organizado. Como resultado, no tardó en haber escasez de alimento, con la consecuente malnutrición de grandes sectores de la población, particularmente niños y ancianos. El gobierno francés tuvo que sancionar leyes para racionar la comida. Los comercios podían entregarle una cantidad limitada de productos a la gente y por todos lados se veían filas interminables de personas esperando su turno para comprar un poco de pan, carne y leche. A cada ciudadano se le daba un ticket con el que podían retirar su ración diaria, que era muy poca y no alcanzaba para saciar el hambre de una familia completa. Es por esta razón que se formó un mercado negro de alimentos, donde la gente podía obtener comida de manera ilegal a precios abusivos. Esto, sin embargo, estaba prohibido y una persona que fuera atrapada con más productos de lo que le correspondían era arrestada. Por otro lado, se estableció un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Esto trajo como consecuencia el fin de la vida nocturna en las grandes ciudades como París. Nadie podía salir de su casa sin tener un pase firmado por las autoridades, y los hogares estaban obligados a cerrar las puertas y ventanas. Las luces debían apagarse por temor a que fueran usadas para enviar mensajes a los aviones aliados. Muchos recuerdan que la capital francesa estaba sumida en un silencio tenebroso, no se oían risas, autos o música. El mero sonido de una alarma policial o un avión era suficiente para que la población entrara en pánico. Pese a lo terrorífico de la situación, la Wehrmacht se aprovechó de que París estaba en sus manos y la utilizó como zona turística para sus tropas. Muchas unidades alemanas eran premiadas con una temporada de descanso en la capital, donde podían visitar sus famosos restaurantes, teatros y clubes nocturnos.
también hubo un incremento en la prostitución, ya que los soldados nazis visitaban con gran frecuencia los burdeles franceses. Como era de esperarse, el ejército de ocupación germano alentó la persecución de judíos, homosexuales, militantes de izquierda y sindicalistas. Los ciudadanos galos de raíces judías fueron obligados a bordarse una estrella amarilla en sus ropas para que fueran fácilmente reconocibles. Se implementaron medidas discriminatorias como, por ejemplo, obligarlos a que cuando usaran el tren subterráneo de París, solo pudieran subirse al último vagón. Muchos fueron enviados a campos de concentración como Auschwitz o Dachau, donde se enfrentaron a la muerte. Las SS patrullaban las calles de Francia y se aseguraban de que todos aquellos considerados indeseables por el régimen tuvieran su merecido. Por otro lado, cientos de miles de franceses fueron utilizados como trabajadores esclavos y trasladados a Alemania para servir como mano de obra en las industrias militares. Los que rechazaban la dictadura nazi se unieron a la resistencia, que organizó actos de sabotaje en contra de los invasores. La vida de quienes luchaban por la libertad, sin embargo, estaba repleta de peligros y la amenaza de muerte pendía sobre sus cabezas. Veamos el testimonio de Gisèle Guillemot, una integrante de la resistencia que recuerda cómo eran aquellos días terribles. Yo era responsable de buscar provisiones y documentos de importancia. Para ello, junto a mi grupo, organizábamos redadas en los ayuntamientos rurales. Con mi aspecto juvenil y mi vestimenta de colegiala, nadie sospechaba de mí. Era la persona ideal para estas misiones. Aún así, había días en que me invadía una ansiedad irrefrenable. Ver a un hombre vestido con gabardina me provocaba un ataque de pánico. Escuchar un ruido sospechoso en una escalera me hacía creer que sería arrestada por la Gestapo y torturada. Si me atrapaban, ¿podría soportar el tormento sin delatar a mis compañeros? Ese era mi mayor temor. En junio de 1944, los aliados comenzaron la liberación de Francia, un operativo en el que la resistencia jugó un papel destacado. En agosto de ese mismo año, las tropas alemanas estacionadas en París se rindieron, y al poco tiempo los galos recuperaron su autonomía. Los jerarcas del régimen de Vichy fueron enjuiciados por traición a la patria, de manera que el mariscal Philippe Pétain fue condenado a cadena perpetua. El verdadero jefe de Estado, el primer ministro Pierre Laval, fue sentenciado a muerte y fusilado el 15 de octubre de 1945. Así, los días más oscuros de Francia llegaron a su fin. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: si hubieras vivido en aquella época, ¿te hubieras unido a la resistencia francesa? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.